El día de hoy realizaremos la presentación de la CDA, criterios para evaluar desde el enfoque por competencias. Como primera parte tenemos los objetivos de esta sesión, los cuales son: el general, brindar orientaciones que permitan obtener, conocer y valorar información sobre los aprendizajes de los estudiantes a través de los criterios de evaluación que sean útiles para las metodologías remotas, en alternancia o presencial. Y los específicos, conceptualizar el aprendizaje desde el enfoque de educación por competencias para la construcción de los criterios de evaluación en los diferentes ambientes de aprendizaje y elaborar criterios de evaluación y acompañar su construcción en los establecimientos educativos para orientar el proceso de evaluación. Se presenta la estructura. Recordemos que es importante que tengamos claro que nos ubiquemos en este aspecto en lo que está basado la sesión de hoy, que es una sesión de evaluación, por lo que vamos a trabajar algunas situaciones de matemática y o lenguaje, pero van a servir de pretexto, simplemente para analizar la evaluación. Recordemos que el concepto o el centro de esta sesión es estudiar la evaluación. Antes de iniciar, les presentamos esta actividad de entrada. Miremos esta pregunta. Yo les pregunto, ¿qué valoran desde el aprendizaje ustedes desde un enfoque por competencia? ¿Qué nos damos cuenta cuando elaboramos guías, cuando elaboramos las planeaciones? ¿Qué valoramos del aprendizaje cuando elaboramos las guías didácticas? Algunos responderán, el esfuerzo que el estudiante hace con el solo hecho de entregar las actividades que se les envía de manera física o digital. Aunque muchos tienen poca conectividad o cero conectividad, otros se conectan por datos, etc. Otros son flexibles, pero valoran a los estudiantes que entregan a tiempo las actividades. Otros, la participación de estar en clase, etc. Algunos docentes tienen en cuenta al hacer las guías que las actividades estén acordes al nivel del estudiante. Otros podemos pensar que estamos trabajando por competencias, pero esos criterios a veces no son bien claros. En otros casos se realiza la evaluación con unos conocimientos mínimos y las actividades que presentamos no dan información si el niño alcanzó o desarrolló una habilidad para el desarrollo de esa tarea. Para algunos de ustedes, el concepto de competencia puede hablar de la habilidad del estudiante o su capacidad. Otros, el desempeño, que obviamente que es lo que manejamos en nuestra escala, o hablen de sus conocimientos. Se hable también de la tarea, la transferencia, la evidencia de la tarea. Entonces, todos estos conceptos, ¿cómo se relacionan con el aprendizaje? Como ustedes bien saben, algunos hablan desde la entrega, que las actividades sean entregadas puntualmente, cómo se sintieron. Otros tienen en cuenta las habilidades, el talento, las destrezas o las expectativas que tengan consigo mismos los estudiantes. Pero, ¿cuál es primero? ¿Cuál es después? Pero tengamos claridad en sí. Miremos desde cuándo se habla de educación por competencia en Colombia. Línea del tiempo. Las competencias son un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Como podemos ver, las competencias se relacionan con las habilidades. Cuando un estudiante completa una tarea, se puede establecer que el estudiante es hábil en esa tarea, porque es posible determinar el desempeño superior. Es decir, que el estudiante es hábil en la tarea, no en los dominios generales. Un ejemplo, al resolver un problema aditivo, es posible que la tarea que colocamos, el estudiante es hábil en resolver ese problema aditivo o esa tarea, pero no quiere decir que el niño sea hábil en resolver un problema geométrico o se le dificulta al resolver otro tipo de tareas o un problema de dominio específico. Cuando se desarrolla la competencia,
se puede afirmar que el competente da un paso más allá en el desarrollo de su habilidad, pero este es un paso crucial. Además de ser capaz de completar una tarea correctamente, también es capaz de encontrar nuevas tareas o situaciones en las que pueda aplicarla. ¿Cómo aterrizamos esa evaluación de desempeño a los estudiantes y a nuestras guías? Miremos aquí lo que es la evaluación al desempeño del estudiante. Pretende a través de la aplicación de varios instrumentos de evaluación medir las actitudes y aptitudes del estudiante como respuesta al proceso educativo, es decir, las demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores desarrollados como resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana. Entonces, profe, ¿cuándo nos damos cuenta que el niño adquirió una habilidad? Cuando el niño empieza a hacer la tarea de manera autónoma, no pregunta cómo se realiza, entonces podemos decir que el conocimiento ha sido adquirido. Aquí el estudiante adquiere un conocimiento procedimental, automatiza para demostrar una destreza, elimina casi todos los errores. Vemos entonces que en las habilidades hay unas etapas y es bueno tenerlo en cuenta cuando hagamos los criterios de evaluación y deberían corresponder con estas etapas de la habilidad. Y vemos que el aprendizaje hace parte de este proceso y se va perfeccionando y va desde el desarrollo de la habilidad hasta continuar el desarrollo de la competencia o ser virtuoso, como algunos llaman. Después de la competencia viene la experticia y después viene la persona virtuosa. Entonces, lo más importante aquí es transferir. Nosotros cuando vemos nuestras guías didácticas de aprendizaje, vemos que en las diferentes actividades que colocamos, lo importante es que al final estemos revisando, al igual que las habilidades, una etapa inicial con unas actividades de acercamiento de la tarea. Después algo más procedimental, pero al final debemos llegar a que logre transferir esas habilidades y que haga concesiones y puentes. Eso debemos ver en las guías de aprendizaje y que obviamente esos criterios de evaluación que ya están también deban dar cuenta de esto. Es posible que tengamos estudiantes que tengan apoyo de los padres, que tengan guías en físico o virtual, que tengan una condición de conflicto familiar, que tengan poca conectividad. Entonces, la manera de evaluar esos aprendizajes va a ser la manera en que yo concibo el aprendizaje. Es importante ver en mi establecimiento educativo qué se concibe por aprendizaje. Si lo que concebimos por aprendizaje es el aprendizaje por competencia o no lo es. ¿Qué concibe mi establecimiento educativo como evaluación? Si todos concebimos la evaluación de la misma forma, ¿la concebimos desde la competencia? Entonces revisemos qué es el aprendizaje para mi establecimiento educativo, cómo lo estamos mirando, si para nosotros implica un cambio, si es lo que perdure en el tiempo, mirar el concepto de aprendizaje y que este concepto esté relacionado con el de competencia, para que así sea una coherencia con lo que estamos enseñando y lo que estamos evaluando. Así esos criterios de evaluación van a ir más acorde con lo que nosotros entendemos por aprendizaje y eso irá acorde con las actividades de la guía. Si revisamos nuestras guías, nos damos cuenta que al final de todas las actividades que debe haber en un proceso, nos lleva a la transferencia o nos lleva solo a la parte comunicativa de colocar la respuesta, de copiar y pegar. Esto me dará una noción y visión de lo que entendemos por evaluar y si es evaluación por competencia. Entonces, desde ese enfoque por competencia, vemos que se entiende por aprendizaje por competencia, teniendo en cuenta lo que hemos conversado. Tengamos en cuenta algunos elementos que son coherentes y que deben tenerse dentro de esos criterios de evaluación. Aquí les muestro este rompecabezas, por así decirlo, que nos va a ayudar obviamente a tener en cuenta para esa revisión de esos elementos de planeación. Entonces tenemos primero, obviamente la planeación es el eje central, o sea, yo no puedo partir de las guías, yo no puedo seguir con las guías o partir con ellas si antes no hemos revisado estos criterios. Pero es posible que la guía esté en espalda al CIE, que está en espalda al contexto y es posible que hay quejas y sobrecarga tanto para el mismo maestro que pone actividades de más
y se vuelven de pronto acciones que ni alcanza a revisar, tanto para el estudiante, que son actividades que no los están llevando verdaderamente al desarrollo de capacidades o habilidades o a transferir algún conocimiento. ¿Cuáles son esas pautas? Ya tenemos la selección de los aprendizajes, los tipos de conocimiento, las acciones pedagógicas y los instrumentos, las evidencias de aprendizaje y los actores en el proceso de evaluación. A continuación voy a explicar cada uno de estos elementos del rompecabezas, cada una de estas pautas. En la presentación vamos a ver un ejemplo de lenguaje, pero lo que les voy a decir yo va a ser de modo general, se puede aplicar a matemática o lenguaje. A continuación nos va a mostrar obviamente cómo se hizo cada uno de estos elementos, pero desde el área de lenguaje. Entonces, el primer elemento que vamos a retomar sería la selección de los aprendizajes. Esto es importantísimo y esto no es negociable. Los aprendizajes seleccionados deben hacerse desde los referentes de calidad, sí o sí. Y documentos orientadores. ¿Cuáles son esos documentos orientadores? Las mallas de aprendizaje y los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, este primer punto no es negociable, sí o sí. Estos deben ser seleccionados desde los referentes de calidad y les sirven de guía para la construcción de acciones didácticas que faciliten los desempeños que pretendemos observar en los estudiantes. Entonces, este primer apartado, obviamente, el ejemplo que ustedes ven aquí es un ejemplo de lenguaje, pero estoy trabajándolo de una forma abarcadora. Entonces, la primera parte tenemos los conocimientos, se seleccionan desde los referentes de calidad. La segunda parte tenemos tipos de conocimientos y grupos de desempeño. ¿A qué se refiere esto? Cuando se selecciona el aprendizaje, se recomienda planear la evaluación a través de las preguntas. ¿Qué desempeño deseo observar? A partir del aprendizaje propuesto, ¿cuál es el aprendizaje que selecciono? ¿Qué evalúo? O sea, aquí, ¿qué tipo de conocimiento es el que quiero? Otro aspecto son los tipos de conocimiento y actitud para valorar los aprendizajes alcanzados por un estudiante. Aquí corresponde obviamente a la parte, si son aprendizajes de orden actitudinal, procedimental, que a veces muchos colegios se quedan solamente en este tipo de conocimiento. El otro también que vemos en esta parte es el grado de aprendizaje, que indican la profundidad del aprendizaje a experimentar del estudiante. Aquí en muchos, y el año pasado trabajábamos una taxonomía. ¿Se acuerdan cuál fue la taxonomía que trabajamos el año pasado? La taxonomía de Bloom. Y en esta parte obviamente que es importante, que nos sirve de orientación para establecer el grado de desempeño. Aquí la taxonomía nos daba opciones como conocimiento, la comprensión, la aplicación. Íbamos escalando esa taxonomía hasta llegar obviamente al análisis y la evaluación, que esto está muy bien y va dentro de esta parte de los desempeños, pero no es lo único. Entonces, lo importante no es solamente hasta el grado de operaciones mentales, sino también la profundidad. Entonces, en esta parte sería el segundo punto, cuando retomamos obviamente la parte de los conocimientos. Otro elemento para retomar, siguiente rompecabezas, serían las acciones pedagógicas y los instrumentos, que serían nuestro tercer elemento del rompecabezas, que son las acciones pedagógicas y los instrumentos. Planear y estructurar la evaluación requiere además de la selección del aprendizaje, ¿cierto? El nivel y el grado de los mismos, y proporcionar una serie de alternativas pedagógicas que orientan las relaciones entre ellos. Aquí se habla de las acciones didácticas, que juegan un papel fundamental en este desarrollo. No es solamente todo lo que tenemos allá arriba, los conocimientos, los desempeños, la taxonomía que nos va a establecer el grado de desempeño que pretendemos evaluar con los diferentes escalones, sino también a qué acciones pedagógicas y qué instrumentos tendré en cuenta. Aquí se recomienda acciones en las cuales los estudiantes aprendan haciendo y construyen a partir de ideas nuevas. Las rúbricas también son un elemento importante, que en algunos colegios han elaborado algunas rúbricas de evaluación, lo que les está facilitando la valoración del desempeño del estudiante, y este establece una gradualidad de la calidad con lo que se puede desarrollar una tarea que se va llevando a cabo en cierto proceso del aprendizaje. Pero también, obviamente, después de este paso,
viene otro paso importante, que sería los tipos de evidencia. Y en estos tipos de evidencia, obviamente ya lo hemos trabajado desde los años anteriores, las evidencias de los aprendizajes, son pruebas concretas y tangibles que permite evaluar los criterios. El IFES también lo define como productos que pueden observarse y comprobarse para verificar los desempeños o acciones a los que se refiere el aprendizaje. Eso también lo vemos cuando ellos hablan de las pruebas estatales. En este caso, nos damos cuenta que con respecto a la evidencia hay de tres tipos: hay de conocimiento, de actuación y de producto. Entonces, obviamente, cuando revisamos nuestras guías de los docentes, es posible que yo me centre y vea y evalúe qué tipo de evidencia puedo observar en la guía. ¿Será que son más de tipo de conocimiento, las actividades son más de actuación, o este tipo de evidencia que yo veo en esta guía me está demostrando que los conocimientos, que es algo más de tipo de producto? Entonces es bueno yo de pronto reconocer y mirar a qué tipo le están apuntando, obviamente, para también fortalecerlas todas en general. Y los actores, que sería la quinta fase del rompecabezas, en este proceso de evaluación también tiene que ver con el proceso de evaluación y con el seguimiento. Para que sea objetiva se requiere que se involucren muchos actores, que no solamente sea la voz del docente, sino que otros actores sean los que intervengan en este proceso. Es por eso que se habla de la heteroevaluación, la coevaluación, y también se habla de la autoevaluación. Y esto toma un lugar importante en este proceso para ampliar obviamente los elementos que caracterizan cada uno de estos tres elementos de la evaluación, que a veces solamente quien evalúa es el docente y obviamente no es el tipo de evaluación a los que queremos apuntarle. Bien, hasta aquí lo que les mostré anteriormente sería unos pasos para poder mirar o revisar esos criterios de evaluación que tenemos en nuestros establecimientos educativos. Aquí en esta diapositiva lo que vemos ya es una estructura general para la elaboración de esos criterios, teniendo en cuenta lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces podríamos retomar que primero tendríamos que mirar en qué condiciones están mis estudiantes, lo que hablamos inicialmente, de qué medios disponen, cuáles son esas premisas iniciales. Después tendríamos, y eso me lleva obviamente a unas acciones pedagógicas, después tendríamos que mirar las maneras de evaluar, van a depender de lo que entendemos por aprender. Y obviamente después nos lleva a ese diseño de evaluación que va a ser dependiendo al escenario en donde esté, y que me va a llevar en este momento a replantear esos criterios de evaluación iniciales que teníamos de manera presencial y a reajustarlos en este momento a la manera remota que tenemos.